a facilitarles una información que acaba de llegarnos. En una pequeña población del este de Europa, la inteligencia artificial se estableció a partir del 2018 como eje vertebrador de las nuevas formas de gobierno y mantenimiento de la gestión municipal e infraestructuras y servicios a los ciudadanos. Los asistentes virtuales hacían todo el trabajo, desde limpiar las calles y dirigir el tráfico hasta cocinar la comida de la residencia de ancianos, mientras la gente vivía en una especie de comodidad paradisíaca. Sin embargo, todo esto ha cambiado de repente cuando un virus informático ha infectado todas las redes de inteligencia artificial del pueblo. En cuestión de minutos, los robots y asistentes virtuales han comenzado a actuar de forma errática, causando caos en todas partes. Las máquinas han dejado de obedecer y han comenzado a actuar de forma imprevisible. El lugar en estos momentos es un espacio ingobernable, mientras las personas que se esconden en sus casas temen lo peor a la espera de que las autoridades activen la alarma y los rescaten. Bueno, aviso importante. Hemos de informarles que la historia que acabamos de contarles es parte de un relato sobre una situación imaginada, pero que puede darse en un futuro próximo si la evolución de la inteligencia artificial sigue creciendo sin controles de seguridad. No ha ocurrido todavía, pero podría suceder. Por eso hemos decidido hacer este programa para hablar de los pros y contras de la revolución tecnológica de la inteligencia artificial que acaba de irrumpir a la velocidad del rayo con la llegada de los chats GPT. Bienvenidos a nuestro programa de radio, donde hoy hablaremos, como explica Vicente, de una de las palabras de moda en el mundo de la tecnología hoy, ChatGPT. Seguramente habrán oído hablar de la inteligencia artificial, pero ¿sabían que esta tecnología ha avanzado tanto que ya es capaz de imitar la conversación humana de forma convincente? ChatGPT, el nombrecito se las trae, es muy sonoro. ChatGPT es un ejemplo de ello. Y hoy hablaremos sobre cómo esta tecnología está cambiando el mundo laboral y cuáles son los trabajos que podrían ser reemplazados por ella en el futuro. Así que prepárense para conocer todo lo que siempre quisieron saber sobre ChatGPT y su impacto en el mundo laboral. Bueno, pues vamos a ello, Pilar. El ChatGPT es una de las aplicaciones más innovadoras de la inteligencia artificial. Es capaz de procesar el lenguaje natural, entender preguntas y respuestas y además aprender de ellas. Los chatbots son asistentes virtuales impulsados por inteligencia artificial que pueden realizar una gran variedad de tareas, desde escribir ensayos académicos hasta hacer diagnósticos médicos. Son capaces de procesar y digerir grandes cantidades de información y entregarla de la manera que queramos. Impresionante. Y como cualquier tecnología, hay efectos indeseados que debemos conocer también. Por ejemplo, Vicente, ¿recuerdas el caso de Tai, el chatbot de Microsoft, que comenzó a emitir respuestas racistas y sexistas después de que los usuarios comenzaron a enviarle mensajes ofensivos y de odio? No sé si Sí, te sí, Pilar. acuerdas. Sí, este es solo uno de los ejemplos de los problemas que pueden surgir cuando se utiliza la inteligencia artificial. Otro ejemplo que recordaremos es el del chatbot del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, que fue muy criticado por dar consejos médicos incorrectos. Los usuarios informaron que el chatbot recomendaba remedios peligrosos e inapropiados para enfermedades, lo que planteó preocupaciones sobre la seguridad del paciente. Todo esto nos muestra que aunque la inteligencia artificial y el ChatGPT son tecnologías prometedoras, también tienen su lado oscuro.
Pero, ¿qué se está haciendo para abordar estos problemas, Vicente? Pues para tratar estos temas tenemos con nosotros a dos invitados especiales que nos hablarán de cómo la inteligencia artificial y el chat GPT están impactando en sus propias profesiones. Tenemos, por un lado, a Rafael Alemán, doctor en física, escritor y divulgador científico, y por otro, a Alfonso Sánchez Luna, profesor de arte en la Universidad Miguel Hernández. Empezamos con el científico, por ejemplo. Bienvenido, Rafael. ¿Puedes contarnos cómo la inteligencia artificial y el chat GPT están afectando ahora mismo a tu trabajo? Buenas a todos, gracias por invitarme. Y efectivamente quería empezar diciendo que los chats GPT, la inteligencia artificial en general, son herramientas muy poderosas, pero no dejan de ser eso, herramientas. Es decir, yo no creo en absoluto, tengo que decir que yo no creo en la inteligencia artificial, por lo menos en el sentido fuerte de la inteligencia, que una máquina vaya a desarrollar una capacidad cognitiva, incluso emocional, como los seres humanos. Eso a mí me parece absolutamente imposible. Sí puede ocurrir avance, algún tipo de avance en lo que se llama la inteligencia artificial en sentido débil, ¿no? Mecanismos que sean capaces de especializarse en determinados temas, por ejemplo, en la producción de textos o en la búsqueda de datos siguiendo determinadas pautas, que eso en el fondo es lo que hace el chat GPT, por ejemplo, lo que hemos comentado aquí. Son sistemas poderosísimos que rastrean depósitos masivos de datos buscando pautas según unos algoritmos que están preprogramados, evidentemente, pueden tomar algunas decisiones autónomas o algunas decisiones dirigidas, pero desde luego ellos no entienden, cuando les hacen alguna pregunta, ellos no entienden la pregunta. Es decir, una máquina, un algoritmo no entiende nada, simplemente responde como se le ha programado. Y eso sí, puede responder de una manera muy eficaz según la finalidad y la orientación del que haya construido el algoritmo. Por ejemplo, yo recuerdo alguna anécdota, me contaban no hace mucho, que algunos políticos o algunos rectores de universidad, por ejemplo, alguno de la Universidad de Elche, no el de ahora, el de tiempo, tenían personas dedicadas exclusivamente a rastrear en la prensa diariamente cualquier noticia que les afectara a ellos o a la institución que dirigían. Eso, naturalmente, lo puede hacer una inteligencia artificial, con sus defectos o con sus virtudes, pero es ese tipo de actividades más automatizables, ¿no? más maquinables, por decirlo de alguna manera, lo que sí que pueden ser sustituidos por la inteligencia artificial con mucha eficacia, pero yo no me atrevería a ir mucho más, no los consideraría como oráculos, que en algún sentido es lo que ahora parece que se cree. Sí, bueno, pues empezamos bien con... No eres un tecnofóbico, por lo que nos has contado, ¿eh? Eres una persona que cree en la tecnología y en el buen uso que esperas, como optimista que eres, del buen uso que la gente vayamos a hacer de esta tecnología. En fin, una pregunta para Alfonso. El chat GPT es una inteligencia artificial que permite a las personas comunicarse con las máquinas de manera natural, pero como nos ha advertido ya Rafael, pues la máquina no habla, no entiende el lenguaje. En realidad está programada para dar la apariencia de que no se entiende. Y esto es peligroso, porque aparentemente podemos creer que realmente tenemos un amigo al otro lado en el chat GPT, ¿no? Porque esa es la sensación que da. Es como hablar con un amigo, un compañero de estudios a quien le pides que te eche una mano para preparar un examen, con la misma naturalidad que le preguntas a un amigo, oye, échame una mano, ¿qué me puedes contar de esto? El chat GPT te dice y te responde expresiones como, por ejemplo, claro, por supuesto, claro que soy tu amigo y que te puedo echar una mano. Entonces, puedes entrar en una inercia en la que termines creyendo que al otro lado hay un ser humano. Pero bueno, ¿qué impacto tiene esto en el trabajo habitual de evaluación de exámenes de alguien como un profesor de universidad en el mundo del arte? Porque ahora hay muchísimos ChatGPT, bueno, no ChatGPT, pero chatbots que pueden reproducir imágenes visuales como al estilo de determinados pintores, etcétera. ¿Cómo crees, Alfonso, que las tecnologías de la inteligencia artificial pueden impactar en la forma en que evaluamos a los alumnos en el futuro? Si pueden obtener las respuestas con tanta facilidad de un chat GPT. Bueno,
lo primero, agradeceros muchísimo que habéis contado conmigo, y la verdad es que para mí es una buena experiencia tener estos diálogos con otros profesionales y, en fin, aportar mi pequeño punto de vista. Vamos a ver. Mi punto de vista es el punto de vista del profesor y del artista, porque esas son mis dos ocupaciones. Desde el punto de vista del profesor, vamos a ver, no es tan importante el impacto que tienen estas tecnologías. Estas tecnologías lo único que hacen es, desde el punto de vista evaluativo, complicarnos un poco la vida. Porque tenemos que desbrozar un poco en lo que son los trabajos teóricos, lo que es plenamente original y lo que es digamos, sacado de esta serie de robots, de esta serie de información que se obtiene de una forma tan mecanizada y tan fácil. Pero eso no es muy importante porque nosotros no hacemos una evaluación numérica, sino lo que hacemos es un seguimiento del alumno. Y al hacer un seguimiento del alumno, y más en unos estudios que son plenamente creativos, pues no es tan difícil evaluar si está hecho por el alumno, si es original o no. Lo que pasa es que como bien ha dicho Rafael hace un momento, estos instrumentos, estas herramientas son tan sofisticadas que los resultados, digamos, creativos, es muy difícil saber si plenamente han sido realizados por el alumno. Pero es que yo creo que al fin y al cabo nos va a exigir más a los profesores para bien. ¿Por qué? Porque vamos a fijarnos en lo que realmente es importante, es decir, en la calidad de los ejercicios prácticos, los ejercicios creativos y el arte en general como digamos, una emanación creativa del alumno. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ya no se valora tanto digamos, el resultado visual. Hay tantísimas herramientas para hacer, bueno, desde que apareció el Photoshop, para hacer unos resultados visuales de gran calidad que evidentemente nosotros evaluamos si unos señores saben utilizar una serie de herramientas, pero si las saben, pues esto es como decir, es imprescindible. Pero a partir de ahí lo que es la calidad, es decir, la excelencia, viene dado por, como siempre en el arte, por la intervención humana y por, digamos, la capacidad de discernir y la capacidad de restringir las imágenes que nos llevan. Yo sé que con los chatbots y con el chat GPT lo que ocurre es que hay cientos, digamos, miles de posibilidades que digamos, el programa lo que hace es que nos las presenta. Es decir, si yo quiero hacer un retrato de un gato, pues me va a salir tropecientas mil posibilidades de hacer un gato. Pero siempre tiene que estar una persona discriminando, el artista tiene que discriminar qué es lo que tiene calidad y qué es lo que no tiene. Y por último, yo creo que nos va a ayudar mucho esta herramienta a volver a lo que es los verdaderos niveles de calidad en el arte. ¿Por qué? Porque ya en el arte actual, no sé, vamos a ver, hemos llegado a un momento que la calidad no es, digamos, algo imprescindible, sino que se buscan otros efectos como el concepto, digamos, la, la accesibilidad a donde va requerido, ¿no? al espectador. Y
si volvemos a las esencias del arte, a lo que es la verdadera calidad, el artista, la obra de arte, se tiene que juzgar por la facturación de la obra de arte desde el punto de vista de lo que es capaz de transmitir el artista. Eso la transmisión del artista, del creador, no puede darla el chat GPT. Eso es imposible. Porque, por ejemplo, si pensamos, pongamos en Velázquez, por ejemplo, a Velázquez no se le juzga por qué imágenes ha, digamos, producido Velázquez. Evidentemente, eso es un factor, pero es el factor menos importante. Lo más importante es cuál es la pincelada de Velázquez y cuál es el efecto, digamos, de ambiente, digamos, el aire de Velázquez, es decir, lo que crea en esas creaciones, en esas obras de arte, que eso todavía no lo da la inteligencia artificial. A lo mejor en algún momento lo puede dar. Bueno, a mí me gusta mucho la pregunta de Pilar y se la voy a pasar también a Rafael, un poquito adaptada a su campo. Rafael es físico, pero también es divulgador científico, escritor y divulgador científico. Y seguro que le va a afectar o le puede afectar, no sé si ayudar o va a tener efectos indeseados en su trabajo. ¿En qué sentido? En que a lo mejor un libro que podía tardar un año en prepararlo, le da el tema al bot y en una semana se lo tiene preparado y además le pone que se lo escriba con el estilo de Azorín y le va a quedar una cosa preciosa. ¿Hay algún efecto indeseado también que tú puedas anticipar en todo esto, en el tema de derechos de autor para los escritores y divulgadores de la ciencia? Sí, mira, Vicente, no, pero antes que eso me gustaría comentar algo que ha dicho Alfonso, que es muy interesante. Yo puedo dar mi opinión desde el sentido opuesto, en ambos casos, como físico, no como artista, y desde la Universidad de Alicante, no la de Elche. La experiencia que hay allí, y además es que esto es independiente de que exista una inteligencia artificial. Los exámenes presenciales, por ejemplo, los exámenes de teoría, el cálculo de un campo magnético, de una estructura, lo que sea, o los exámenes de laboratorio, donde tienen que elaborar el informe de laboratorio allí mismo, después de haber hecho la experiencia allí mismo, hombre, eso es difícil de falsificar utilizando un ChatGPT, entre otras cosas porque en el examen, por ejemplo, teórico, no se les deja ningún tipo de aparato electrónico que tenga conexión con el exterior, ni calculadoras programables, simplemente calculadoras científicas de tipo sencillo para que ellos resuelvan el problema. Esto lo que me parece es que al final va a desplazar un poco en contra del espíritu de Bolonia, algo con lo que también yo tendría mucho que decir, pero va a desplazar el interés de la evaluación desde los trabajos personales a la evaluación tradicional allí mismo, en el aula, porque eso es lo que no se puede falsificar. Si no se les deja, repito, dispositivos electrónicos que tengan conexión con el exterior. Entonces, claro, ya hasta antes de la inteligencia artificial le podías decir a Internet, a ver, calcúlame esta integral para que me dé el resultado que me piden. Claro, eso no puede ser. Entonces, eso se controlaba antes y se controla todavía más. Ahora, desde el punto de vista de la edición de trabajos, que eso conecta un poco con lo que preguntaba Vicente, ya sean trabajos para una carrera, ya sean libros de divulgación, efectivamente puede haber ahí alguna influencia, puede ayudarnos en la recopilación de información, pero yo creo que nunca va a sustituir lo que es el estilo literario de cada uno. Eso jamás. De hecho, ya en algunas universidades, por ejemplo, quiero recordar, en la Universidad de Pensilvania y en la de Chicago, ha habido experimentos, trabajos de campo, en las que se ha entrenado a gente para detectar ediciones hechas por inteligencia artificial. Y además se ha comparado ese resultado con detectores de plagio generales, programas, y con detectores de ediciones específicas de inteligencia artificial. Es decir, ya hay detectores que rastrean e identifican trabajos realizados mediante algoritmos de inteligencia artificial. Y resulta que los que peores notas han sacado en esa detección, los que más se equivocaban, eran los programas de detección de plagio en general. Las personas, los seres humanos entrenados, podían detectarlo con una razonable eficacia y el que lo detectaba muy bien eran los programas específicamente diseñados para detectar ediciones de inteligencia artificial. Lo cual eso nos lleva a un bucle, ¿no? De, a ver, es la típica carrera
del arma ofensiva y defensiva, ¿no? O sea, yo hago una inteligencia artificial que me produce buenos textos, pero a la vez creo un programa que es capaz de detectarlos. Mejoro la inteligencia artificial, mejoro también el programa. Y va a ser esto, pues, una batalla de armas nuevamente. Esto suena muy interesante, Rafael, pero ¿cuáles son algunos de los retos éticos que surgen del uso de las tecnologías como la inteligencia artificial? Por ejemplo, en plagios de patentes. Se me ocurre. Efectivamente, los plagios de patentes los haga una inteligencia artificial o un ser humano, eso es evidentemente un delito. Ya se critica, por ejemplo, que la inteligencia artificial no menciona fuentes. Por lo menos las que hay ahora, los programas que hay ahora, no mencionan las fuentes de donde ellos rastrean, en parte quizá porque sería difícilmente practicable, ¿no? Cuando se rastrean miles de millones de depósitos de datos, es muy difícil fijar las fuentes. Además, el derecho, creo yo, no solamente el español, e incluso el comunitario, yo creo que incluso internacionalmente, no se reconocen derechos de autor a programas informáticos. O sea, los derechos de autor son de los seres humanos, de las personas, y nadie más va a tener eso. Si hablamos más allá de los derechos de autor, en la inteligencia artificial en sentido más amplio, como en la historia que tú contabas al principio, ¿no? Que se le deja a la inteligencia artificial gestionar instituciones de las que depende la vida de las personas, de la vida diaria. A mí eso me parece muy, muy arriesgado, si no es bajo una estrecha supervisión de técnicos, de seres humanos, vuelvo a decir. Por eso yo no creo mucho en lo que algunas personas han llamado el cibercomunismo, es decir, una planificación estatal de todo, pero mediante programas de inteligencia artificial. Eso se intentó en los años 70, cuando no había inteligencia artificial, por supuesto, fue un desastre, pero hoy en día que ya hay programas de computadores, capacidades de algorítmicas muchísimo mayores que en los años 70 del siglo pasado, pues se piensa que si la economía se podría de alguna manera organizar. A ver, yo soy un poco escéptico sobre eso, a pesar de que, por ejemplo, uno de los autores españoles que ha escrito un libro sobre cibercomunismo es un profesor de la Universidad de Elche. Pero yo, sinceramente, no le sigo en ese punto. Bueno, eres más creyente de la capacidad de libertad que tiene el ser humano y de creatividad e innovación de los individuos, ¿no? Pues no sé qué opinarás tú, Vicente. ¿Quieres hacerle una pregunta ligada al tema de la ética en los programas a Alfonso? Bueno, podríamos, Pilar, introducir algunos de los casos que han ocurrido ya en estos años y que han habido problemas de eficacia y también de ética con los chats ya existentes. Porque tú conoces algunos casos y ibas a hablarnos sobre qué pasó. Me gustaría oírlo y a ver qué opinas sobre ellos, Alfonso. Bueno. Bueno, vamos a ver. En el campo del arte, la inteligencia artificial también puede ser muy útil. Por ejemplo, podemos utilizarla para crear música o arte generativo. Y también hay que tener en cuenta que en estas tecnologías puede cambiar la forma en que entendemos el arte. ¿Ve? Eso es clarísimo. Por ejemplo, si utilizamos una herramienta de inteligencia artificial para crear una pieza de arte, ¿quién es realmente el artista? ¿Es la máquina o es el humano que ha programado esa máquina? Evidentemente es lo que decía antes Rafael, que al final no se puede patentar una cosa que no ha hecho una persona humana, es un delito. Y en este caso también la originalidad está un poquito, digamos, en cuestión, pero al final lo que estamos utilizando es unos repertorios de imágenes que los logaritmos creados para esta serie de inteligencia artificial buscan en fondos de imágenes de la red. Esto muchas veces sin autoría, o con una autoría que no se cree, ¿no? Y en el proceso de elección es realmente el artista el que evalúa y califica cuáles son las imágenes y, digamos, da por terminado el resultado. Es decir, siempre, por muy artificial que sea la inteligencia, siempre tiene que haber
un creador detrás. Y me preguntabas por ejemplos. Sí que han habido ejemplos bastante sonados. Recuerdo que en el Museo Barbican Centre de Londres, en el El 2019, Barbican. Barbican, eso es, hubo una serie una serie sobre la inteligencia artificial que se llamaba More Than Human, y se hacían esto, digamos, se veían obras hechas por medio de inteligencia artificial, siempre imitando estilos de artistas que existen. O sea, vamos a hacer, no habían obras de arte plenamente originales, sino que eran obras de arte donde se habían nutrido de todos esos estilos, de esas formas de crear durante durante toda la historia, y lo que se hacía era una recreación. Evidentemente, si hay una persona que filtra eso, esa recreación que es meramente automática, que es la que hace la inteligencia artificial, porque no puede ser más que meramente automática, pues sí que tendrá una originalidad. Pero ahí ya está el artista, ¿eh? En ese caso ya tenemos un artista detrás. Se han dado también muchos ejemplos de que se le ha dado información al ChatGPT de, por ejemplo, hazme una obra de arte con ciertos elementos, y se ha creado obras de arte con unos elementos determinados. Pero aquí es lo mismo que hablaba yo de evaluación de los estudiantes o evaluación de los artistas. Al fin y al cabo, el público está, digamos, calificando ese arte, evaluando ese arte. Si lo que simplemente hace es crear unas imágenes, pues bien, serán unas imágenes más o menos bonitas, pero es que realmente el arte no consiste en crear imágenes, el arte consiste en crear, si es un arte narrativo, una narración visual, y ahí ya tiene que intervenir el artista. Y si es un arte, digamos, meramente plástico, lo que es el arte por el arte, pues tiene que haber una simbología, tiene que haber digamos, unos valores compositivos plásticos que no son meramente visuales, sino que tiene que haber un proceso, digamos, de construcción eh, con un concepto detrás. O sea que, bien, de acuerdo, nos va a producir imágenes, pero dudo mucho de que esas imágenes se puedan calificar como artísticas. Y hay una pregunta que siempre he tenido la duda. En las nuevas tendencias en el mundo del arte se habla de que se valora mucho la creatividad de aquellos artistas que aportan conceptos innovadores debido a que tienen conocimiento de las diferentes fuentes del saber. Es decir, que no solamente dominan la técnica visual, la técnica plástica, sino que incorporan al concepto de lo que quieren comunicar, como Velázquez comunicaba en su época en el ejemplo anterior que nos ilustrabas, una idea, una atmósfera de cómo era la sociedad de aquel tiempo, cómo se vivían las jerarquías sociales, aportaba otra serie de conocimientos procedentes de la ética, la filosofía, las relaciones de poder, etc. Entonces, ahora parece ser que los nuevos artistas quieren dotarse de mayor conocimiento y aportar a ese concepto que quieren trasladar al espectador fuentes de saberes y formas de ver la realidad diferentes y con cierta perspectiva crítica. ¿Esto lo podría hacer una inteligencia artificial mejor que un artista conceptual? Hombre, yo lo que creo es que lo que va a hacer es facilitar mucho la labor del artista. Es decir, tienes toda la razón. El arte no es no vive aislado, es una consecuencia de una sociedad, y digamos que lo que quiere o lo que pretende el arte siempre es servir como si fuera una antena que recoge todo lo que tiene
a su alrededor para, después de digerirlo, pues crear algo nuevo, algo que digamos que tenga un peso específico, digamos, en transmitir una serie de, lo que dices tú, de valores, de reflexiones, de ideas, etcétera. Para eso, pues es una herramienta estupenda, o sea, es una herramienta que va a dar mucho juego. El problema que tiene, para mí, es que todos los resultados son estereotipados. Es decir, Sí, vamos a ver. Tenía un ejemplo que quería darlo, que es, hay un programa que se llama DAL-E, no sé si lo conoces, DAL-I sí, Dalí, sí, 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 que lo que hace es imitar exactamente los procesos creativos de Dalí, sí, sí, que es, por ejemplo, un artista surrealista que todos conocemos. Que, evidentemente, si queremos producir algo surrealista, podemos ir a ese programa y darle una serie de anotaciones, y ese programa lo que nos va a hacer es una imagen que podría haber hecho Dalí. Bueno, de acuerdo, estereotipada, como dices. estereotipada, esto no es, pero el verdadero artista, el verdadero comunicador a través del arte, el que quiere dar unos conceptos a través del arte, sí que puede dar un nuevo valor a ese estilo, digámoslo así, porque evidentemente del estilo de Dalí hay 80.000 artistas, pero tú coges ese estilo y lo llenas de nuevos valores, y te puedes ayudar con este programa para dar algo diferente. Pero lo veo muy limitado, o sea, eso es muy difícil que dé algo de verdadera calidad. Hay un tipo de arte, que a lo mejor es por donde ibas tú, que es el arte conceptual, Sí, que sí que, digamos, el arte conceptual no es un arte donde se busque la estética, es decir, es un arte donde lo que importa es la idea, el concepto a transmitir. Muchas veces lo que pasa con este tipo de creaciones artísticas es que son para los muy iniciados. Es ya. decir, para una serie de brujos de la tribu que saben interpretar las claves simbólicas que quiere decir el artista. Evidentemente, a lo mejor yo no sé hasta qué punto la inteligencia artificial lo que puede es nutrir de conceptos, digamos, a esa serie de artistas, pero que, que vamos siempre a lo mismo. ¿Van a producir algo realmente original? O sea, algo que, que rompa los esquemas, porque en el arte conceptual se quieren siempre romper los esquemas del espectador, de la sociedad, y dar una visión que no se había buscado. Entonces, no creo porque si estás dando contenidos buscados en unos repertorios muy amplios, esos contenidos siempre están nutridos de lo mismo. Siempre tiene que haber una discriminación, y volvemos a lo de siempre, ¿no? Siempre tiene que haber una persona detrás, un programador o un artista en este caso. Mira, pues enlazo con lo que estás diciendo para la pregunta que se me ocurre preocupante. ¿Cómo afectará la inteligencia artificial al empleo? ¿Qué puestos de trabajo se van a perder? ¿En qué campos? Por ejemplo, se dice que los dobladores de películas van a perder pues, su oficio, su empleo, porque lo van a hacer máquinas. ¿Cómo va a afectar en general al empleo la inteligencia artificial? Sí, bueno, yo creo que va a afectar en un buen sentido, porque sí, yo soy bastante optimista en este caso. ¿Por qué? Porque va a hacer una discriminación entre lo que es puramente mecánico, lo que es, digamos, el puesto de trabajo del que tiene que hacer, digamos, el diseñador gráfico de toda la vida, el que tiene que hacer un diseño, digamos, por encargo, algo de una forma mecanizada.
evidentemente esos diseñadores gráficos, esos publicistas o esos fotógrafos, en algunos casos, lo van a tener tan fácil, es decir, que cualquiera, no hará falta ninguna clase de preparación técnica, porque cualquiera lo va a poder hacer. Solamente hace falta sentido de la estética y un poquito de información sobre qué es lo que funciona mejor, funciona peor, qué vende más, cómo comunica, bueno, sí, las bases que tiene el diseño. Pero eso, digamos que lo que va a hacer es abrir mucho el abanico a todo tipo de profesionales y solamente van a sobrevivir aquellos que sean realmente originales. Es decir, los que no se dedican a repetir fórmulas o imágenes, como antes decíamos, ciertamente estereotipadas o que tengan una misma base, ¿no? Porque eso lo hace cualquiera. ¿Qué ocurre? Evidentemente, puesto de trabajo del machaca, del que está ahí, digamos, haciendo cosas en plan industrial, pues sí, eso se lo va a cargar. Pero del artista, o sea, del creador, buscando la palabra artista me refiero a todo tipo de creador, eso no le afecta en absoluto. O sea que yo creo que va en una buena dirección, en dirección de mayor calidad y mayor exigencia a los profesionales. Y en la enseñanza de saberes científicos, Rafael, se me ocurre, hace poco he leído que Bill Gates, me parece que salía hoy en las noticias, Bill Gates había adelantado que la IA se había visto incapaz hasta la fecha de enseñar a leer y a escribir a los alumnos, algo básico, pero parece ser que la penetración, la comprensión de cómo adquirimos el conocimiento para aprender a leer y escribir no está muy clara, y es más la intuición de los profesores la que ayuda a cada alumno a adquirir estas destrezas, ¿no? Estas herramientas de comprensión del lenguaje escrito. Esto, a la hora de transmitir conocimiento científico, va a haber futuros robots que den clases magistrales reproduciendo las cuestiones más típicas y fundacionales que tienen que aprender los alumnos en las primeras partes, las primeras fases de la carrera. ¿Crees que esto puede llegar a suceder o no? No, yo creo que no. A ver, vuelvo a decirlo de antes, puede ser una herramienta muy potente y puede ser una ayuda muy grande en ocasiones. Pero como decía Alfonso, a mí me parece que la inteligencia artificial va a sustituir únicamente los trabajos que sean así repetitivos, rutinarios, que sean automatizables, que sean más maquinales, si se puede decir de esa manera. Y de luego la enseñanza no es ese tipo de trabajo. La relación profesor-alumno es un tipo de relación personal bastante profunda que, como todas las relaciones personales, nunca podrá ser reemplazada plenamente por una máquina, ¿no? El profesor es el que tiene la capacidad de detectar lo que cada alumno es capaz de, bueno, o puede saberlo, ¿no? Por el contacto diario, lo que cada alumno es capaz de hacer, lo que no es capaz de hacer, hasta dónde llega, hasta dónde no, qué se le puede ayudar y muchísimos otros matices que una máquina, sinceramente, yo creo que es incapaz de detectar, aunque nos ayude a rastrear inmensas bases de datos y nos permita hacer resúmenes de temas que luego nos vienen bien para estudiarnos o captar de alguna manera lo esencial de cada asunto, pero desde mi punto de vista no será capaz de sustituir a los verdaderos enseñantes. Vicente, tu turno. Sí, a mí se me ocurre una pregunta difícil. A ver, ¿puede llegar la inteligencia artificial, no la de en este momento, pero parece ser que avanza hacia tomar decisiones y utilizar una lógica de pensamiento que no es la humana? ¿Puede llegar a pensar la máquina y a tomar decisiones que ni siquiera nosotros podamos ni siquiera entender? Hombre, Buena es que, pregunta. a ver, bueno, Alfonso primero, sí. No, perdona, sigue. No, quería decir que a mí me cuesta entender qué significa una decisión que no podemos entender. Es decir, si tú le das una instrucción a una máquina, la máquina va a tomar una decisión a partir de las instrucciones que tú le das, y si es un algoritmo creado por un ser humano, puede ser complejísimo y es posible que nos perdamos en los pasos intermedios. Pero tanto la entrada como la salida
tienen que ser plenamente comprensibles para los seres humanos. Eso no hay... Pero no hay- están hablando de una cosa que se llama inteligencia artificial generativa, donde los inputs están claros, son programables, etcétera, pero no programan tanto el output. El output lo dejan un poco a la inteligencia artificial y parece ser que hay como una especie de caja negra que llaman explicabilidad y que bueno, los algoritmos del machine learning, del aprendizaje automático, es el que va a aprender de sí mismo, de todos los patrones que encuentran esas bases ingentes de datos, porque no nos podemos imaginar, es decir, para que encontrar patrones que no hemos encontrado los humanos, solamente es posible con unas cantidades de datos a los que los humanos nunca podemos procesar y que la máquina sí que es capaz de encontrar esos patrones. Esos patrones nos pueden sorprender, nos pueden llegar a sorprender de tal manera que pueden dar con soluciones que a lo mejor nos hacen saltar colectivamente como sociedad o a lo mejor nos perjudican. Esa es la gran incógnita, me imagino. O no, porque los seres humanos también tenemos la capacidad de equivocarnos en la búsqueda de patrones. Muchas veces inventamos pautas donde no las hay, porque eso es un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos por el simple hecho de ser humanos. Es decir, cuando una máquina está buscando esos patrones que decimos en bases de datos numerosísimas, lo que hace es obedecer una serie de algoritmos que previamente le han insertado para permitirle buscar esos patrones, porque si no, no los va a buscar. Y de ahí el problema de los programadores que pueden crear algoritmos con un sesgo que sea racista, sexista, xenófobo, lo que uno quiera, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que tener también en cuenta que cuando le damos los datos de entrada a un algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, el que busca qué enfermedad podría ser la que reúne este tipo de síntomas que son muy extraños, no lo sabemos, a ver si la inteligencia artificial nos orienta. Pues nos dará una serie de posibilidades con estos síntomas que son muy extraños. Bueno, pues puede encajar este tipo de enfermedades así también raras, pero la última decisión tiene que ser siempre del médico, es decir, de la persona que está al final del proceso, aunque los pasos intermedios sean demasiado complejos para llevar un seguimiento exhaustivo, pero al final del proceso tiene que haber una persona que se responsabilice de la gestión del resultado de esa gestión previa de datos. Sí, pero en el camino se habrán cargado unos cuantos empleos, intuyo. Eso es otro tema también muy interesante. Sí, sí. Sí, sí. Vicente, ¿quieres comentar Bueno, algo? bueno, realmente ya a mí ya me sobrepasa todo este tema de si la máquina puede realmente razonar más allá del pensamiento humano. Y se me ocurre, ¿qué ha ocurrido ya? Por ejemplo, en el tema del ajedrez, si recordáis, el campeón del mundo del ajedrez ya no es un ser humano, ya es una máquina, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué ha ocurrido en el mundo del ajedrez con la introducción ya hace mucho tiempo de la inteligencia artificial? ¿Han desaparecido los campeonatos? ¿Ya no tiene valor ser campeón del mundo? ¿Juegan las máquinas entre sí y pasan de los humanos? Hombre, no sé si debo contestar yo o Alfonso, porque no quiero tampoco monopolizar, ni mucho menos la conversación. Bueno, yo lo que veo desde mi punto de vista es que puede llegar un momento, y esto que como estos programas aprenden de sí mismos, como hay un constante, digamos, el chat GPT lo que hace es que aprende de su propia experiencia, puede ser que llegue un momento que estos programas que evidentemente tienen unas, como decía Pilar, que tienen unas bases de datos inconmensurables, puedan llegar a imaginar ellos mismos. Es decir, un poquito en la línea de lo que tú estabas diciendo, pues eso, crear de la nada, ¿no? Pero que quiero decirte que yo es que, pues si es así, pues bien está. O sea, vamos a ver, a lo mejor esa serie de obras de arte, como estabas hablando del ajedrez, pues que jueguen muy bien al ajedrez, pues bien, pues a lo mejor hay obras de arte que tengan unos valores plásticos muy interesantes y sí que sean así. De hecho, ya hay premios de
de arte hecho por inteligencia artificial. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? El tema está en que se diferencie siempre que está hecho por el ordenador o que está hecho por estos programas y que está hecho por la persona. El valor en sí, yo es que vuelvo a lo mismo, al ejemplo de Velázquez. Es que yo por ejemplo, no me gusta el arte a través del ordenador o a través de la fotografía, si no es plenamente arte fotográfico, si es una fotografía de un cuadro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando ves un cuadro no ves solamente una imagen, ves un tipo de creación digamos, valores plásticos, lo que llamamos nosotros los valores plásticos. Los valores plásticos, aparte de la composición de color y dibujo, forma y mancha, aparte de eso, pues tienen una serie de creaciones estéticas, digamos, que van más allá, que son simbólicas, que son de un mundo interior de un artista. ¿Ese mundo interior puede llegar a hacerlo una máquina? Pues yo qué sé, me ponéis en un brete, porque no lo sé. Bueno, pues quizás no puedes responder a esa pregunta, Alfonso, porque estamos quizás en una fase de desarrollo de la IA que aunque parece muy avanzado, no es la fase de excelencia a la que puede llegar, el potencial que puede desarrollar. Entonces, en una fase más avanzada, pues ¿quién lo sabe? O sea, estamos tanteando y planteando estos problemas porque nos preocupan, porque evidentemente el potencial es amplísimo, es muy grande, el impacto que puede tener socialmente, porque cuando antes hablaba Rafael, me daba la impresión de que idealizabas un poco las relaciones humanas en detrimento de las relaciones del ser humano con la máquina. Y yo me vengo a preguntar que sí que hay relaciones humanas que son muchísimo más satisfactorias que las que tenemos con las máquinas, pero hay otras que son más satisfactorias las de la máquina que con seres humanos. Si estoy en una reunión con gente muy aburrida, nos hemos vuelto personas muy ávidas de la excelencia. O, por ejemplo, si me han invitado a una exhibición de fotografía o de pintura y veo que lo que allí hay pues, es mediocre, no me atrae, todos recurrimos al teléfono y a buscar las imágenes que hubiéramos deseado ver en esa exhibición, ¿no? Cuando estamos sentados con amigos y con familiares y nos toca el primo al lado, que se lo sabe todo, pues no sabemos qué hacer para salir corriendo y poner una excusa y recurrir al móvil para nutrirnos de las últimas noticias de ese día. Es decir, que a lo mejor nuestra forma de relacionarnos es más exigente ahora. Es decir, sí que nos gustan las relaciones humanas, sí que no podemos prescindir de ellas, sí que somos seres sociales y gregarios, pero más exigentes quizás en esa competición con la satisfacción que nos proporciona la inteligencia, ¿no? Artificial. No sé qué opináis de esto. Hemos llegado a los 45 minutos, nos quedan 5 minutos. Competimos con las máquinas para satisfacernos de otros saberes cuando la gente que tenemos alrededor, amigos y familiares y vecinos, no satisfacen, no cubren nuestras expectativas. Un minuto para cada uno. Yo creo que no. Por resumirlo muy brevemente, las relaciones que estabas comentando tú realmente no son relaciones, son simplemente que utilizamos las máquinas como un medio para conseguir información o distracción, pero no mantenemos una relación con la máquina. De la misma manera que yo no tengo una relación con mi libro cuando estoy leyendo el libro y lo hago para tener un disfrute cultural, intelectual, para aprender o para lo que sea. Y desde luego yo también, enlazando con lo que decía Alfonso, que es muy importante, nunca, en mi opinión, nunca las máquinas van a desarrollar un universo interior simbólico como los seres humanos. Yo creo que eso, en la metáfora de la habitación, famosa habitación china de John Searle, el profesor estadounidense, para mí dejó bien claro que nunca una máquina va a poder tener la capacidad semántica, sintáctica es posiblemente, sí, por el algoritmo, pero no semántica que tienen los seres humanos de dotar de significados a los símbolos. Muchas Bueno, gracias. eso está muy bien visto y apoyo completamente desde el punto de vista del arte es todo lo que es simbolismo, todo lo que es la semántica el significado del mensaje que da el artista o el del creador, pues es que eso no lo puede dar una máquina, estoy completamente de acuerdo.
Vicente. Bueno, no sé, estamos llegando al final y yo la sensación que tengo es de que estos dos sabios profesionales me han quitado un poco de miedo a ese monstruo que se ve venir y que quizás nos lo están presentando o vendiendo de esa manera, ¿no? Como una amenaza más que algo que tiene sus partes positivas y seguramente negativas. Así que lo que se me ocurre decir es gracias y esta noche dormiré más tranquilo. Pues muchas gracias a ambos, Rafael Alemán, doctor en físicas, profesor de universidad. También damos las gracias a nuestro invitado que viene por primera vez a nuestro programa, pero espero que lo haga a menudo a partir de ahora también. Alfonso Sánchez Luna, profesor de arte y artista en la Universidad Miguel Hernández. Y para todos, y Vicente, el colaborador habitual de la casa, gracias por acompañarnos también, ayudarnos a hacer el programa más ágil, como siempre, con tus aportaciones. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Un saludo a todos y gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.